recibiste tenía información, pues a manera de pregunta, no era un checklist como tal, donde había algunas celdas y pues podías palomear o tachar, o sea, este era un checklist totalmente diferente, pero se contestaba muy fácil, o sea, prácticamente partía de una serie de preguntas donde pues se contestaba sí o no, ¿ok? Eran cuatro grandes módulos, por así llamarlo: la documentación esencial, el control de inventarios, las obligaciones específicas con motivo de IMEX y con motivo de certificación IVA-IEPS, y el caso de la prevención de contingencias, es decir, si tenías algunos mecanismos por los cuales podías estar atendiendo algunas incidencias. Vamos a ver muy rápido el tema del checklist. El tema del checklist, pues venía a manera de preguntas. eh, Documentación esencial, es decir, si cuentas con todos los pedimentos organizados por fechas. Digo, hay empresas que lo manejan por agente aduanal, por aduana, por proveedor, etcétera. Pero aquí la idea es el organizado por fecha para tener el cronológico de todas y cada una de las operaciones. Están vinculados con los CFDIs correspondientes, es decir, si voy integrando todo mi expediente, tienes toda la información y documentación que integra el expediente aduanero, aquella información del 36A, de la propia ley, todo lo que tiene que ver con el comprobante de valor, aquello que se transmite vía e-document, como por ejemplo certificados de origen, toda la documentación que tiene que ver con el transporte de las mercancías, etcétera. Control de inventarios, perdóname. Tienes detectadas discrepancias entre documentación e información física y la digital. ¿Y esto por qué? Porque si nosotros no tenemos detectado si hay una discrepancia entre lo que tenemos prácticamente en papel o lo que hay en digital, es importante estarla reconociendo. ¿Por qué? Porque va a prevalecer lo que se transmitió al sistema electrónico aduanero. ¿De acuerdo a qué? Al propio artículo 6 de la ley aduanera. Lo que tiene que ver con control de inventarios, tu sistema reporta movimientos en tiempo y forma. Esto es importante, sobre todo porque pareciera poco común, pero es al revés. O sea, es de lo más común hoy en día seguir encontrando empresas que tienen pues prácticamente su control de inventarios, siguen siendo una sábana gigante de Excel. Por otro lado, cuentas con evidencia del retorno o regularización de activos temporales, entonces partimos de lo mismo. O sea, si hay empresas que todavía siguen manejando su control de inventarios pues a través de ese Excel gigante, pues es evidente que no está automatizado y que pues prácticamente no va a tener alguna herramienta para poder detectar justo este control de retorno o bien de regularización de la mercancía. Eh, ¿Has hecho alguna autoauditoría en los últimos 6 meses? Y tiene que ver con tener un control adecuado, ¿ok? Y la parte de control de inventarios se va amarrando también con la parte fiscal. Entonces, por eso es muy importante que se haga esta autoauditoría. Por otro lado, obligaciones específicas. Tiene que ver con que si se declara correctamente el IVA y el IEPS en importaciones temporales. Esto porque hemos visto que sí es una incidencia recurrente. ¿Has tenido saldos a favor no devueltos por parte del SAT? ¿Tus operaciones están alineadas con tu RFC y el objeto social? ¿Has tenido actualizaciones al RFC o bien movimientos con socios y accionistas? Estas preguntas pudieran parecer quizá fuera de contexto de la parte aduanera. Sin embargo, reconociendo que la parte aduanera termina siendo fiscal también y cada vez la autoridad lo está amarrando más, es importante, por ejemplo, el tema de devoluciones de IVA, ¿no? La semana pasada un cliente me decía, oye, pues es que, ¿cómo le hacemos? Tenemos ahí un tema de IVA que queremos solicitar su devolución, pero por otro lado me da miedo que me empiecen a fiscalizar, ¿no? También
Otra cosa es las operaciones están alineadas con el RFC y el objeto social. ¿Esto por qué? Porque ha sucedido que ciertas operaciones o ciertas actividades pues no se encuentran justificadas ni en actas constitutivas ni en modificaciones y tampoco en la actividad preponderante del RFC. Entonces no solamente es un problema per se para nosotros, sino también para a quien le estamos proveyendo de mercancías o de servicios. Por otro lado, ya en un tema más de prevención de contingencias que tenía este checklist, les digo, se contestaba bastante fácil, era prácticamente sí o no. En prevención de contingencias, si el equipo sabe cómo actuar ante una visita de las autoridades fiscales y aduaneras, y es que pudiera ser el caso o pudiera pensarse que la mayoría de las empresas cuenta con herramientas para poder atender de manera exitosa una visita por parte de la autoridad fiscal. Y lo cierto es que no. O sea, hay veces que no hay un protocolo, hay veces que por regla general es, híjole, es el SAT, pues que atienda el contador, indistintamente si la visita es una auditoría de comercio exterior. O sea, avientan por delante al propio contador. Entonces, creo que ahí la propia empresa no está preparada para poder atender una visita y una facultad de comprobación. De igual manera, para la parte de los requerimientos de información, muchas veces tampoco se sabe qué es lo que se pide. Y ahí es cuando las empresas se dan cuenta que no tienen bien integrado su expediente aduanero. Cuentas con un plan legal ante la cancelación de programa IMEX y aquí esto es importante, sobre todo porque desde el año pasado la autoridad ha comenzado con un esquema de cancelación masiva de programas IMEX y va muy de la mano precisamente con la parte de la propia certificación IVA y EPS. Por otro lado, cuentas con una matriz de riesgos y cada cuándo se lleva el monitoreo. Y ojo, la matriz de riesgos no solamente es, bueno, pues sí, tengo un Excel y ahí vamos, vamos viendo pues a quién le toca cada qué, etcétera. O sea, o en el peor de los escenarios, ni siquiera cuentan con un instrumento así, ¿no? Todo tu equipo reconoce los procesos operativos. ¿Por qué una persona de comercio exterior tendría que saber de cuestiones de procesos productivos? Entre más información tenga la parte de comercio exterior del proceso productivo, va a poder entender también los ciclos del control de inventarios. Y esa es una información que quizá de repente obviamos, pasamos de largo y no tomamos en consideración, ¿no? Entonces, entre más conectadas estén esas áreas en lo particular, vamos a poder entender el ciclo operativo de la empresa y vamos a poder ser más eficientes y más rentables. También, Perdón, yo ahí te diría, Paulina, que sí, tendríamos que considerar, pues, el tema meramente fiscal. La parte de comercio exterior muchas veces no se habla con la parte financiera, o se habla únicamente para el pago correspondiente de los gastos y de la gente aduanal. Entonces, muchas de las veces lo que sucede es que de una u otra forma hemos encontrado que la comunicación entre esa área y finanzas es muy baja. sí. Y obviamente el tema de inventarios le repercute a finanzas, le repercute precisamente a IMEX o a comercio exterior, pero también le repercute, como acabas de comentar, a producción, ¿no? Es todo un tema que está hilado. Sí, totalmente de acuerdo, Gonzalo. Gracias por tu aportación. La realidad es que todas las áreas que tienen injerencia en comercio exterior tendrían que estar, pues estarse comunicando, ¿no? O sea, como bien lo dices tú, o sea, la parte contable, o sea, no nos vayamos tan lejos, o sea, realmente hay veces que la oficina, o sea, es más, están en el cubículo de al lado, pero ni se habla, ni se intercambian información, o solamente para lo justo y lo necesario, ¿no? Entonces creo que tendremos que estar cambiando esa, pues esa manera de hacer las cosas, ¿no? Tenemos que hacer las cosas diferentes, donde todas las áreas que tienen injerencia precisamente con comercio exterior. Y me fui un poco hasta producción porque hay veces que, pues, uno, ni se topan, dos, ni saben qué, y también cuando hay un tema de, oye, es que ya está la mercancía o ya la pedí, etcétera, pues ahí, por ejemplo, se empieza a complicar, ¿no? Porque capaz de que la mercancía tiene un tema
de que cumplir una regulación y restricción no arancelaria y pues tardamos, si bien nos va 15 días en gestionar un permiso, ¿no? Entonces, todo esto tiene que estar teniendo pues un control adecuado. Entonces, esta fue la parte del checklist, fue un checklist que ustedes recibieron. Les comentaba, fue planteado de manera intencional con esa finalidad, o sea, no manera como de recuadro y voy palomeando qué sí tengo y qué no tengo, sino son preguntas muy básicas donde se contesta sí o no y dependiendo, pues si ya tengo varios nos, pues ok, pues ya me voy preocupando un poquito más, ¿no? Entonces, vamos a pasar a la siguiente parte.